Hola, ¿qué tal? En este video te voy a compartir cómo hice este segundo sobre. Los materiales que vamos a utilizar son fieltro para el sobre del color que tú quieras. Necesitamos una pieza de 21 por 14 centímetros, dos piezas de fieltro blanco, una de 6.5 por 3.5 centímetros y otra de 3 por 2.5 centímetros, dos corazones de fieltro, de tamaño tienen aproximadamente 1 centímetro por 1 centímetro, un botón del color que tú quieras, hilo y aguja para coser el botón y hacer el pespunte, silicón líquido, cúter y tijeras. Vamos a comenzar dibujando la plantilla en una hoja tamaño carta. Para esto necesitamos hacer un rectángulo de 12 centímetros por 24 centímetros. Lo vamos a dividir en 3. Es decir, vamos a tener 3 rectángulos de 8 por 12 juntos. En el primero vamos a medir 2 centímetros de ambos lados. Y ahora vamos a dibujar una línea de esta orilla a esta y otra de esta orilla a esta. Y vamos a marcar el área que vamos a recortar, que sería esta. Ahora recortamos la plantilla. Ya que tenemos nuestra plantilla, ahora vamos a colocarla encima del fieltro y vamos a marcar para poder recortar. Una vez que ya marcamos nuestra plantilla en el fieltro, vamos a recortar el fieltro para darle forma a nuestro sobre. Ya que cortamos nuestro fieltro, vamos a hacer el pespunte alrededor de todo nuestro sobre, excepto esta zona. Hay que tratar que nos quede parejito y lo vamos a hacer aproximadamente a medio centímetro de distancia del borde. Ahora lo que vamos a hacer es doblar y vamos a coser esta orilla y esta orilla de nuestro sobre. Yo lo voy a coser de esta manera, pero ustedes pueden hacer el pespunte con las piezas dobladas. Yo lo hago primero porque me ayuda a que me quede el pespunte parejito. Ya que tenemos el sobre cosido, vamos a hacer el ojal y pegar el botón. Vamos a doblar la ceja que tenemos. El botoncito lo vamos a pegar de esta manera. La ceja, si queremos, la podemos hacer más grande, como nosotros queramos. Entonces vamos a colocar el botón en medio. Vamos a marcar a los lados. Con el cúter vamos a cortar para hacer el ojal. Ya que tenemos el ojal, cerramos, vamos a marcar en el centro para poder poner nuestro botón. Aquí tenemos nuestro botón cosido. Ahora vamos a cerrar el sobre. Le vamos a dar vuelta. Vamos a adornarlo con la estampilla y con nuestra etiqueta de para. Lo primero que vamos a hacer es ponerle la estampilla. Aquí tenemos los dos corazones. Vamos a hacerle unos bordes a esta pieza que es de 3 por 2.5. Ahora vamos a pegar con silicón los dos corazones. Pegamos nuestra estampilla.
Para la etiqueta vamos a utilizar el pedazo de 6.5 por 3.5. En un pedazo de papel vamos a escribir de para y es el que vamos a pegar sobre nuestra pieza de fieltro. Si es necesario, recortamos los extremos para que nos quede centrado. Pegamos nuestra etiqueta. Y así nos quedaría nuestro segundo sobre. Espero que les haya gustado mucho. Pueden ponerle los detalles que ustedes quieran. Cuídense mucho. Bye.